Hoy vamos a ver cómo hacerlo para tener un año más de actualizaciones en nuestro Windows 10. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hace aproximadamente una semana que Microsoft dejó de dar soporte a Windows 10. Esto no significa que tu Windows 10 haya dejado de funcionar, lo que significa es que ya no recibe actualizaciones y sobre todo no recibir actualizaciones de seguridad pues hace que nuestro equipo quede en peligro y esté expuesto a ataques. Después, gracias a la presión social que ha recibido Microsoft, porque lógicamente mucha gente tiene equipos que siguen funcionando bien y dice que por qué me tengo que comprar un equipo nuevo por el Windows 11. Después, bueno, yo también ya os he enseñado un par de vídeos de cómo actualizar de Windows 10 a Windows 11 equipos no compatibles, que os los voy a dejar aquí arriba y también abajo en la descripción. Y ya os aviso que voy a sacar un nuevo vídeo de actualizar no solo de Windows 10, sino cualquier Windows a la última versión del Windows 11, tengas Windows 10, Windows 11 2023 H2, el que tengas, lo vas a poder actualizar al 2025 H2, así que estad atentos al canal que pronto vendrá este vídeo. Después lo que decía, que gracias a la presión social que recibió Microsoft ha decidido de dar un año más de actualizaciones de seguridad. Esto quiere decir que hasta octubre de 2026 vamos a tener actualizaciones de seguridad para nuestro equipo, pero con algunas condiciones. A ver, la primera es que el equipo tiene que, tenemos que iniciar sesión al equipo con una cuenta de administrador, si no, no va a funcionar. Después también nuestro equipo, lógicamente, tiene que tener la copia legal con licencia de Windows 10 y tenemos que tener sesión iniciada a nuestra cuenta de Microsoft, ya sea la de Outlook, la de Hotmail, la de Xbox, la que sea, pero tenemos que tener sesión iniciada, así también la licencia de nuestro equipo pasará a nuestra cuenta. Tenemos que tener conexión a internet y ahora vamos a ver cómo hacerlo, porque en principio si cumples todos los requisitos vas a poder activar estas actualizaciones de forma gratuita. Si no cumples alguno de los requisitos, puede ser que Microsoft te diga de pagar. Yo lo he hecho hasta ahora en 2 equipos y en ninguno me ha dicho de pagar. En los 2 lo he podido hacer de forma gratuita. Vamos a ver en este tercero qué pasa. Bien, aquí estoy en el equipo. Voy a venir aquí y escribiré acerca de... Y vamos a ver aquí la versión que tenemos. Aquí si vengo abajo de todo, me pone que tengo el Windows 10 Home 22H2. Vale, pues ahora nos vamos a ir a Windows Update. Yo lo escribo por aquí, Update, y venimos aquí. Me dice que tengo actualizaciones disponibles. ¿Vale? Aquí lo ideal es instalarla porque son seguramente algunas de las últimas que lanzó Microsoft, porque ahora hacía días que no iniciaba este ordenador. Pero lo que nos interesa ahora es esto: inscríbete a las actualizaciones de seguridad ampliada. El dispositivo ya no recibe actualizaciones de seguridad. Inscríbete ahora para mantenerte protegido y ser productivo durante un año más. Vamos a darle aquí a inscribirme ahora. Aquí podemos leerlo, toda la información, yo ahora no la voy a leer. Le vamos a dar a siguiente. Aquí tenemos que poner el PIN, de nuestro ordenador. En este caso lo pide como para iniciar sesión. Y aquí lo tenemos, agregar este dispositivo para recibir actualizaciones de seguridad ampliada. Actualizaciones de seguridad ampliadas válido hasta el 13 de octubre de 2026.
sin coste adicional. Pues ya es el tercer ordenador que hago sin coste adicional. ¿Por qué? Porque cumple todos los requisitos que hemos dicho antes. Tengo la sesión iniciada, ahora estoy aquí en una cuenta de administrador, es una licencia legal, lógicamente. Después lo que voy a hacer es agregar dispositivo. Ese dispositivo ahora recibirá actualizaciones de seguridad ampliadas hasta el 13 de octubre de 2026. Bueno, pues este equipo ya lo tengo preparado para tener un año más de forma segura. También aquí arriba vemos que lo pone. El PC está inscrito para obtener actualizaciones. Lo que voy a hacer es descargar las actualizaciones. Lógicamente lo voy a poner súper rápido. Vamos a ver qué actualiza. Mientras el ordenador se está actualizando, voy a aprovechar para decir que para inscribirnos a las actualizaciones ampliadas estas de seguridad, lo podemos hacer en cualquier momento hasta el 13 de octubre de 2026. Microsoft ya ha dicho que no va a cerrar el plazo, que tú puedes inscribirte en cualquier momento hasta la fecha que termine. El problema es que mientras no te inscribas, tu equipo no va a recibir actualizaciones de seguridad. Así que yo te recomendaría hacerlo lo antes posible para continuar teniendo tu equipo protegido. Vamos a ver si ya ha acabado de actualizarse. No lo he dicho antes, pero es importante que una vez hemos activado esto, reiniciemos el equipo para que los cambios surjan efecto. Después ahora lo voy a reiniciar y vamos a ver qué dicen en las actualizaciones. Vemos que hay una que ya está terminando. Esta había quedado clavada a 0 y es porque faltaba reiniciar. Una vez reiniciado ya vemos que sí se está descargando y que sí actualizará. Bueno, pues ya hemos visto que si cumplimos los requisitos es fácil, rápido y sobre todo gratis poder tener un año más de actualizaciones de seguridad en nuestro Windows 10. Si durante este periodo o cuando acaba después quieres pasar tu viejo equipo a Windows 11, lo puedes hacer tranquilamente siguiendo este vídeo que te dejo aquí arriba y también abajo en la descripción, donde vas a ver que en tu equipo viejo vas a poder instalar Windows 11 y va a funcionar perfectamente. También vas a recibir las actualizaciones de seguridad en tu nuevo Windows. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.